Bienvenidos a nuestro curso de geometría y en esta oportunidad vamos a comenzar a estudiar el tema de congruencia. Y para este inicio vamos a revisar el concepto de congruencia, vamos a definir congruencia de segmentos y de ángulos, vamos a revisar algunas propiedades importantes de la congruencia que tiene que ver con los ángulos y los segmentos y finalmente vamos a precisar las definiciones de las líneas notables del triángulo en función de la noción de congruencia. La congruencia siempre está asociada a la igualdad de medidas. De hecho, muchos definen la congruencia como la igualdad geométrica, es decir, hablar de congruencia es hablar de igualdad de segmentos, igualdad de ángulos, igualdad de figuras. Y en el caso preciso de las figuras congruentes, en este caso esa expresión se refiere a figuras que son exactamente iguales, entendiendo como exactamente iguales la igualdad de sus lados correspondientes y la igualdad de sus ángulos correspondientes. Y cuando hablamos aquí de igualdad nos referimos a igualdad de medidas. Entonces estamos diciendo que dos figuras son congruentes si sus lados correspondientes tienen igual longitud o tienen igual medida y sus ángulos correspondientes tienen igual medida. Específicamente, cuando definimos la congruencia de segmentos, decimos que dos segmentos son congruentes si tienen igual longitud. Y allí tenemos la notación que vamos a utilizar. AB es igual a CD si y solo si el segmento AB es congruente con el segmento CD. Importante el énfasis que le doy a la expresión si y solo si, porque al ser esta una definición, yo puedo utilizarla en ambos sentidos. Eso quiere decir que si me dicen que AB es igual a CD, es decir, dos segmentos me dan las medidas y verifico que las medidas son iguales, entonces puedo concluir que esos segmentos son congruentes. Y en el sentido contrario, si me dicen que dos segmentos son congruentes, entonces puedo asegurar que ellos tienen igual longitud, es decir, que miden lo mismo. En el caso de la congruencia de ángulos, decimos que dos ángulos son congruentes si tienen igual medida. Y allí tenemos entonces la notación. Recordemos que la medida de ángulo es un número, entonces si la medida de un ángulo ABC es igual a la medida de un ángulo OPQ, entonces esos ángulos son congruentes. Y el recíproco me dice o lo leo como lo siguiente: si el ángulo ABC es congruente al ángulo PQ, entonces las medidas de dichos ángulos son iguales. Por eso el sí y solo sí allí en la definición. La congruencia es una relación de equivalencia y eso quiere decir que es reflexiva, simétrica y transitiva. Cuando decimos que es reflexiva, para el caso de los segmentos, podemos decir que todo segmento es congruente a sí mismo. Y en el caso de los ángulos, todo ángulo es congruente a sí mismo. En el caso de la propiedad simétrica, podemos decir que si un segmento AB es congruente al segmento CD, entonces el segmento CD es congruente al segmento AB. Y en el caso de los ángulos, si el ángulo ABC es congruente al ángulo OPQ, entonces el ángulo OPQ es congruente al ángulo ABC. Y en el caso de la transitividad, recordemos que necesitamos al menos tres elementos para establecer la transitividad, en este caso de la congruencia. Y en el caso de los segmentos, si el segmento AB es congruente al segmento CD y el segmento CD es congruente al segmento EF, entonces el primer segmento, es decir, el segmento AB, es congruente al segmento EF.
Análogamente, aplicando la transitividad para el caso de ángulos, si el ángulo ABC es congruente al ángulo OPQ y este ángulo OPQ es congruente al ángulo DF, entonces el ángulo ABC es congruente al ángulo DF. En síntesis, nuevamente, preciso que la congruencia es una relación de equivalencia, es decir, es reflexiva, simétrica y transitiva. Cuando trabajamos geometría, en el caso específico del triángulo, definimos las líneas notables del triángulo, que son la mediatriz, la mediana, la bisectriz y la altura. Entonces, a continuación vamos a definir estas 4 líneas notables del triángulo y sobre todo vamos a poner el énfasis en esas definiciones en el uso de la congruencia. En primer lugar, tenemos el concepto de mediatriz. La mediatriz es una recta y originariamente el concepto de mediatriz está asociado a un segmento, es decir, una recta es mediatriz de un segmento si es perpendicular a dicho segmento en su punto medio. Entonces, si observamos el dibujo, en el caso del triángulo ABC que tenemos en la lámina, una recta L es mediatriz del triángulo ABC si es perpendicular a uno de sus lados en su punto medio. Si somos más detallistas en ese dibujo, si la recta L es perpendicular al segmento BC, entonces se cumplen 2 cosas. En primer lugar, la medida del ángulo BMD es igual a la medida del ángulo CMD porque allí se forman los ángulos rectos, es decir, los ángulos de 90 grados. Por lo tanto, esos ángulos son congruentes, es decir, el ángulo BMD y el ángulo CMD son congruentes. Pero además, la definición de mediatriz tiene que ver con el punto medio del segmento. Entonces, M, que es el punto de intersección de la recta L con el segmento BC, M es el punto medio del segmento BC. Por lo tanto, BM es congruente a CM. Es muy importante observar que la recta L no pasa por el vértice A del triángulo, es decir, la recta mediatriz no tiene que ver con ángulos, tiene que ver con segmentos. Insisto, es una recta perpendicular a un segmento en su punto medio. Ahora tenemos la mediana. Un segmento es mediana del triángulo ABC si sus extremos son un vértice del triángulo, en este caso el vértice B, y el punto medio M del lado opuesto al vértice B. En este caso es el punto medio del segmento AC. Este concepto de mediana está asociado al triángulo. Este concepto sí tiene que ver únicamente con el triángulo. Entonces, un segmento es mediana de un triángulo si sus extremos son un vértice y el punto medio del lado opuesto a ese ángulo. Si estamos hablando entonces de punto medio de un segmento, en este caso M punto medio del segmento AC, decimos que el segmento AM es congruente al segmento CM. En este caso no puede afirmarse nada en relación a la medida de los ángulos que conforman el ángulo en B. Es decir, no podemos asegurar absolutamente nada de las medidas de los ángulos ABM y CBM, porque la mediana es un segmento que solamente tiene que ver con el punto medio de un lado. En este caso, la mediana BM, el punto M es punto medio del lado AC del triángulo. En el caso de la bisectriz, un rayo AZ, como lo vemos en la figura, es bisectriz del ángulo BAC si divide dicho ángulo en 2 ángulos congruentes. Ángulos de iguales medidas, ángulos congruentes. Este concepto de bisectriz está asociado directamente al ángulo.
Entonces un rayo es bisectriz de un ángulo si lo divide en dos ángulos de igual medida, o decimos lo mismo si divide el ángulo en dos ángulos congruentes. AZ en este caso, insisto, el rayo AZ es bisectriz del ángulo BAC, entonces el ángulo BAZ es congruente al ángulo CAZ. Una bisectriz de un ángulo intersecta al lado opuesto en un punto. Es decir, si tenemos en este caso la bisectriz AZ, en este caso Z es el punto de corte de ese rayo que estamos llamando bisectriz con el rayo BC del triángulo. Es clara en este caso la relación de interposición BZC, es decir, Z es un punto entre B y C, pero Z no es necesariamente el punto medio del segmento BC. Cuidado con eso. Simplemente Z es un punto entre B y C. Finalmente, llegamos al concepto de altura, el cual está asociado directamente a un triángulo. Es decir, nosotros hablamos de altura cuando hablamos de triángulo, ¿ok? Y en este caso un segmento es altura de un triángulo si se traza perpendicularmente a un lado del triángulo desde el vértice opuesto. Si observamos la figura que tenemos aquí en la lámina, que es el triángulo ABC, allí tenemos una altura BH, que decimos que es altura del triángulo ABC, y justamente es altura porque uno de sus extremos es el vértice B del triángulo, y ese segmento BH es perpendicular al lado opuesto. Fíjense que en esa figura además están trazados dos segmentos que son alturas del triángulo, es decir, BH y CJ son alturas del triángulo ABC. Porque si el triángulo tiene tres lados, cada uno de los lados puede ser base del triángulo y en función de esa base se traza la altura. Si consideramos a C como la base del triángulo, entonces BH es la altura correspondiente a AC. Y por eso decimos que BH es perpendicular a AC. Y es clara también la relación de interposición en este caso, es decir, H es un punto entre A y C. H es el pie de la perpendicular cuando se traza justamente a la altura. También, como hablamos de perpendicularidad, aquí surgen entonces dos ángulos rectos y podemos decir que los ángulos BHA y BHC son rectos, por eso son congruentes. Importante también decir que ese punto H no es punto medio del segmento AC, simplemente el punto H es un punto entre A y C. Pero también debemos observar que este triángulo ABC es un triángulo obtusángulo, es decir, el ángulo en B es obtuso, es mayor de 90. Entonces este triángulo va a tener dos alturas en las regiones exteriores del triángulo. Y es por eso que en la definición hablamos también de que la altura es perpendicular a un lado o a su prolongación. En este caso, si consideramos a B como una base del triángulo, su altura correspondiente es CJ. En este caso tenemos que prolongar el segmento AB. Y por eso decimos que CJ, la altura CJ es perpendicular al rayo AB, que es la prolongación del segmento AB. Y en este caso es clara también la relación de interposición ABJ, es decir, el punto B queda entre A y J. J en este caso es el pie de la perpendicular porque forma parte de la altura y J es un punto exterior del triángulo ABC. Hazme saber tus comentarios, preguntas y dudas relacionados con los conceptos estudiados en esta presentación.